Mi nombre es Carlos Manuel Batista, un estudiante de la carrera de licenciatura matemática a nivel secundario en la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, recinto de Jabón. Hoy estaré hablando de lo que es la segunda parte de las revoluciones burguesas y la educación en el siglo XIX. Por una parte tenemos lo que es el anarquismo, el sindicalismo y las internacionales. Conocemos como anarquismo cuando se habla de un movimiento político, filosófico y social que tiene como objetivo principal la abolición del Estado y de toda forma de gobierno, al igual que de toda forma de autoridad jerárquica social o, con, o control que la sociedad le pretendía imponer a individuos. El anarquismo surgió para nombrar las etapas de vacío de poder que surgieron luego de la Revolución Francesa y a la caída de la monarquía a finales del siglo XVIII. Ahora bien, los primeros movimientos anarquistas contemporáneos fueron hijos del movimiento obrero a principios del siglo XIX, cuya lucha buscaba mejorar las condiciones del trabajo. El sindicalismo. El sindicalismo es el movimiento de obreros o asamblea de organización laboral conocida como sindicatos, en lo que se unen los trabajadores para discutir sus posturas fines frente a los patrones y a los gobiernos. Los sindicatos aparecieron por primera vez en el siglo XIX durante el nacimiento del capitalismo industrial. Las internacionales es fruto de ideas que surgieron organizaciones que intentaron servir de enlace entre grupos de trabajadores en diferentes países en pos de la consecuencia de la revolución universal. En eso tenemos lo que es la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, que fue la primera organización que se unió con carácter internacional a una buena parte de trabajadores en el 1871. La AIT celebró con regularidad congresos que lograron atraer, además de los sindicatos ingleses, a obreros franceses, belgas, suizos, españoles, italianos, holandeses y contó con el apoyo del Partido Socialdemócrata Alemán desde su fundación en 1869. Augusto Comte y el positivismo. Según Comte, el método positivista es la fuerza capaz de realizar la unidad espiritual entre los hombres. Para él, la felicidad de la ciencia depende tanto de un desarrollo general de la razón iluminada por la ciencia como del establecimiento de una ciencia positiva que estudie los hechos sociales. El positivismo es una corriente de pensamiento filosófico, científico, que explica lo que es el conocimiento que llamamos científico y de qué manera debe de hacerse la ciencia para decir que los resultados corresponden a la verdad que se busca. Gottman quiso modificar la sociedad desde su tiempo y comienza a explicar que una sociedad para cambiar necesita hacerlo a partir del conocimiento. La educación en la primera parte del siglo XIX. En el siglo XIX se organizan los sistemas nacionales de escolarización en los principales países europeos. Estos sistemas fueron imitados por otros países como Argentina, Uruguay y Japón. El país nipón intentaba occidentalizar sus instituciones y establecer un sistema escolar universitario y moderno. Los planes de estudio se diseñaron sobre una base para mantener un orden en la enseñanza de cada disciplina. Estas fueron lógicas, en la que buscaban la verdad y la comprensión de la obra de Dios y humanismo como formación. Pestalozzi fue uno de los pedagogos más importantes del siglo XIX junto a Herbert. Pestalozzi era partidario de las ideas ilustradas e impulsor de los sistemas nacionales de escolarización. Su principal objetivo fue adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural de los niños, que debían aprender sus propias experiencias. Así el niño desarrolla sus facultades naturalmente. La Universidad Napoleónica y la Revolución. La Universidad Napoleónica puso énfasis en la formación profesional en el siglo XIX. Con la llegada de Napoleón al poder, se creó una institución para controlar y regular todos los aspectos de la enseñanza en cualquier nivel educativo, denominada la Universidad Imperial. Se constituirá bajo el nombre de la Universidad Imperial, un cuerpo encargado exclusivamente de la enseñanza y de la educación pública de todo imperio.
De este modo, se puede considerar que la educación superior en la época contemporánea aparece desde el 1806 hasta el 1808, durante el mandato de Napoleón. Por ello, diferentes autores que analizan y la denominan como Universidad Imperial, más comúnmente napoleónica. Industrial e instrucción son los sistemas de la educación. El sistema educativo nacional es el conjunto de servicios educativos que imparte los estados de su organismo descentralizado y de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de los estudios. De acuerdo al artículo 37 de la Ley General de Educación, el sistema educativo nacional está conformado por tipos de niveles y grados. Los tres tipos de educación son básica, media superior y superior. A su vez, la educación básica está integrada por tres niveles: preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior comprende el nivel bachillerato y la educación profesional técnica. La educación de tipo superior conforma tres niveles: técnico superior, licenciatura y posgrado, y asimismo el posgrado incluye un estudio de especialidad, maestría y doctorado. La educación en la segunda parte del siglo XIX, revolución burguesa, la reforma de la instrucción, el marxismo y los problemas educativos, el papel de la mujer y el nacimiento de la nueva educación. Las revoluciones burguesas son un concepto histórico-gráfico originado por la escuela del materialismo histórico o marxismo, que se utiliza para manifestar que el componente social dominante de un movimiento revolucionario que responde a la burguesía. Aunque puede remontarse al mismo nacimiento de la clase burguesa en las ciudades europeas medievales, el concepto suele restringirse a ciclos revolucionarios que sucedieron desde finales del siglo XVIII y que en su definición política se conoce como revolución liberal. Su principal ejemplo de la Revolución Francesa en el 1879, seguido de distintos momentos por los demás países europeos: Revolución del 1820 y la Revolución del 1830, Revolución del 1848 o americanos. En el campo educativo, el marxismo ayuda a entender el problema de la educación, el problema de la sociedad y su manejo por parte de lo que detengan el poder. Ayuda a entender la educación es masiva porque solo la educación masiva asegura el desarrollo de una nación como país independiente y autónomo. El marxismo es el conjunto de ideas debidamente sintetizadas que ayuda a la interpretación del mundo y sobre todo la transformación. El mismo Carlos Marx decía: los filósofos se han preocupado en interpretar el mundo y de lo que se trata es de transformarlo. La educación femenina de la mujer es una expresión en la que se engloba un amplio y polémico tema de debate en torno a la educación y condición femenina, referido a diferentes niveles y ámbitos educativos: la educación primaria, educación secundaria, educación superior, formación profesional, así como estudio de género. El propio concepto de igualdad de las mujeres se centra en el derecho a la educación de niñas y mujeres de todas las edades y condiciones económicas, religiosas, éticas, etc. La educación universal entiende como obligación el Estado proporciona una educación básica a todos puntos, como resultado del derecho de la educación, reconocido como uno de los derechos humanos. Todavía no es una norma universal, aunque sí se asume en países desarrollados en el mundo del occidente. Las mujeres sobrepasan estadísticamente a los varones en muchos niveles educativos. Por ejemplo, en los Estados Unidos en el año 2005-2006 muestra que el 62% de las mujeres consiguen carrera técnica, el 58% una licenciatura y el 60% una maestría, además el 50% un doctorado. También se ha progresado la educación dirigida a las mujeres con algún tipo de discapacidad. En el 2011 se graduó en la Universidad de Palermo la primera mujer con síndrome de Down, que era Wisit Spangolot. Muchas gracias.